Hola a todos, buenos días, tardes allá días en México, tardes aquí en España. Yo soy la licenciada Irma Salas Sigüenza, estoy haciendo la maestría en innovación educativa aquí en UPAEP Online y voy a hacer mi presentación sobre el tema de educación inclusiva. Estos son los puntos que se van a tratar. Para empezar, habría que definir qué es una escuela inclusiva, ver cuáles son los fundamentos y principios de los que parte, qué es lo que persigue, es decir, sus objetivos, cómo va a afectar a la comunidad el hecho de hacer esta práctica educativa, qué serían sus implicaciones. Hay que hacer una revisión crítica de qué es lo que necesitamos cambiar como sociedad, como escuela y como agentes implicados para que esto funcione, y cómo debería ser una educación inclusiva auténtica, que cubra con todos los requisitos formales y teóricos que esto implica. Para empezar, la definición de qué es una escuela inclusiva es aquella que garantiza que cada miembro de la comunidad participe de una educación de calidad sin hacer distinciones de tipo religioso, étnico, en cuanto a diversidad funcional, de género, racial, etc. Esto implica, para empezar, que no hay un filtro específico ni discriminatorio para acceder, porque se parte del hecho de que todos tenemos derecho a la educación independientemente de nuestra configuración cultural, racial, etc. Otro aspecto muy importante, que esto es creo que la base o la distinción que tenemos que hacer entre, por ejemplo, integración e inclusión educativa, es que la escuela es la que está consciente de que se tiene que adaptar a las necesidades de su comunidad y no que la comunidad y aquellas personas que no están dentro de la norma o dentro del homogeneizado se tienen que adaptar a ella. Entonces, parte de la pregunta de tú qué necesitas para que tu educación sea lo más exitosa y de más calidad posible. Por lo tanto, también se vuelve una educación personalizada que atiende a las necesidades y especificidades de cada quien. Es plural porque hay todo tipo de personas de todo tipo de condiciones. Se reconoce que todas son igual de valiosas y necesarias para enriquecer el trabajo de la comunidad, y también es igualitaria porque al no hacer estas distinciones todos deberían tener las mismas oportunidades y el cubrimiento de sus necesidades. Fundamentos vamos a encontrar que son a principios del siglo XX, básicamente, mediados más bien, 1948, cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o se reformula más bien, donde primero se reconoce que hay una igualdad de dignidad y de derechos, y dentro de estos derechos está el derecho a la educación. En la Convención sobre los Derechos de la Infancia, esto se amplía un poco porque el Estado, acuérdense que estamos en este momento del fortalecimiento del estado de bienestar, es el responsable de garantizar que todas las niñas y todos los niños, incluyendo aquellos que cuentan con algún tipo de discapacidad, puedan acceder a una educación de calidad. De ahí vamos a tener más convenciones, más congresos y más documentos, como la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, y finalmente el informe de la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI, que van a ir reformulando y van a ir matizando ciertos detalles que habían quedado un poco en el aire porque todavía faltaban otros soportes teóricos para garantizar que esta idea de inclusión para todos fuera verídica. Entonces vamos a ver que conforme va avanzando el tiempo se habla de universalizar el acceso, de la cuestión del género, que no se estaba reconociendo que las mujeres tenían desventajas que los hombres no, y finalmente la cuestión de la diversidad funcional, que creo que es uno de los temas que hoy en día más se adolece, por ejemplo, incluso en los países considerados como del norte, de primer mundo, como los quieran llamar. Todos estos documentos y todos estos principios, aspectos teóricos se fundamentan en dos principios: la aceptación de la comunidad y el respeto a las diferencias y reconocimiento a la diversidad. La aceptación de la comunidad tiene que ver con, para empezar, saber quiénes la integran, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, cómo se organizan, qué vínculos generan entre ellos, y para empezar, si estos vínculos son negativos o positivos, de cuál es su origen y cómo se manifiestan. Entonces, una vez que hacemos este sondeo de qué es la comunidad, pasamos a aceptar que no es homogénea, que no es monolítica, que tiene varios flujos, varios dinamismos internos que hacen que vaya cambiando con el tiempo. Se acepta, es decir, se pasa de una comunidad homogénea a una comunidad heterogénea, y en función de esto es que se puede hablar de una educación inclusiva. Digamos que hay que tener presente todo el tiempo al momento de hacer estas aproximaciones que la diversidad va a enriquecer la educación y no que la va a perjudicar, porque el modelo anterior, o el modelo que todavía está un poco imperante, parte de la idea de que mientras más nos parezcamos todos es mejor, y esto no es del todo correcto. Vamos a ver aquí que los objetivos que persigue una práctica educativa inclusiva tienen ciertos verbos claves: promover, favorecer, impulsar, concienciar, potenciar y desarrollar, y todo tiene que ver con el hecho de que la educación tiene que servir para algo y le tiene que servir a alguien. Ese algo tiene que ver con el desarrollo de las comunidades, con hacer un mundo más justo, un mundo más en paz, un mundo donde se reconozca que la diferencia no quita igualdad en cuanto a derechos y dignidad,
que busque que la gente que está recibiendo esta educación aspire a la democracia, a la justicia, a la libertad, es decir, a valores humanizantes. Y algo que es sumamente importante es que los objetivos de la educación inclusiva tienen que ver con que toda la comunidad participe. Se rompe con esta idea de que la escuela solamente son los alumnos y los profesores, y se menciona a los directivos, a los padres de familia, a gente que normalmente no está implicada, si queremos incluso a los vecinos de las escuelas, para que la práctica sea cada vez más a profundidad y permee realmente las estructuras internas de la comunidad. Ahora, esto implica que hay que estar conscientes de que se necesita flexibilidad en cosas que anteriormente no pensaríamos, en cosas tan básicas como, por ejemplo, los horarios, en el mobiliario, en la infraestructura de la escuela, y al mismo tiempo que todos somos corresponsables de que estas modificaciones se lleven a cabo de manera eficaz y que se mantengan. Por último, va a hablar específicamente, o va a perseguir específicamente que se desarrollen estrategias para capacitar al personal educativo, que es el que está en contacto más directo con los alumnos en la escuela, y sepan trabajar con estas diversidades que a lo mejor en un primer momento no se habían percatado que estaban. Ahora, ¿qué pasa cuando se hace una práctica de educación inclusiva? ¿Qué cambios tiene en la comunidad? Para empezar, el entorno se siente mucho más justo y la gente está más dispuesta a colaborar porque no es algo impositivo, sino que se sienten parte del proyecto. Se tejen redes de apoyo, que esto hace más resiliencia social. Se promueve la tolerancia y en vez de que vea la diversidad y la diferencia como algo que tengo que agredir es porque es diferente y cómo puedo hacer que sus diferencias embonen con las mías. Se abre la posibilidad al desarrollo porque hay menos rezago educativo, precisamente porque hay más gente que tiene oportunidad de entrar y de quedarse en la escuela. Se adaptan los mecanismos de evaluación para que un modelo rígido y tradicional no excluya a los alumnos que a lo mejor no pueden adoptarlo adecuadamente. Y obviamente hay mayor conocimiento, hay mayor apertura a la diferencia y todo esto bajo un marco de respeto. Es decir, la diferencia es algo que se acepta, que se recibe bien, que se acoge. Pero para esto necesitamos cambiar varios fenómenos. Para empezar, ¿cómo entendemos la diversidad? Como mencionaba anteriormente, la diversidad no es mala, la diversidad no es amenazante, sino que es algo muy bueno, muy enriquecedor y que además es algo natural al ser humano. Esta idea que tenemos de comunidades fijas, estáticas y bien delimitadas se tiene que ir borrando porque no corresponde con lo que nos enfrentamos en el mundo real. Se tiene que modificar el currículo para ver qué aprendizajes son más pertinentes y cómo se va a acceder a ellos, los enfoques metodológicos y la pedagogía, porque los modelos tradicionales responden a personas muy específicas que cada vez representan menos la norma y el común. Los procedimientos de evaluación, porque igual que la forma en la que se aprende tiene que modificarse, la forma en la que se verifica que este aprendizaje sea correcto tiene que cambiar. Proyectos educativos que tengan más transversalidad, que incidan en las estructuras básicas de la sociedad y que guarden una relación con el mundo real de los alumnos también es ideal. La participación, como mencionaba, que los padres de familia, los directivos, la comunidad circundante a la escuela, los alumnos y los profesores trabajen en colaboración. Y finalmente la formación profesional, es decir, qué profesores vamos a lanzar a la escuela para garantizar que sea inclusiva y que ellos cuentan con las herramientas adecuadas para hacerlo. Vamos a tener con esto características muy específicas que son guías de qué es lo que se tendría que obtener una vez que hemos modificado todo esto. Y uno es, se piensa como un nosotros, nosotros obviamente es la comunidad, y nosotros está presente en el currículo, en la atención que se da, en la infraestructura, la metodología, los materiales. Hay unos valores eje que obviamente son valores humanizantes en el sentido de libertad, principio de normalización. Lo diferente no es lo raro, lo que hay que cambiar, sino que lo diferente somos todos. La democracia en el sentido más efectivo de la palabra y la justicia no en el sentido de paternalismo, sino en el sentido de un conocimiento de igualdad. Y también va a haber una participación conjunta donde los padres tienen que estar sumamente implicados con la comunidad educativa porque ellos también son de los que más conocen a los niños y pueden identificar más fácilmente sus necesidades. Básicamente creo que una forma de sintetizar todo esto es que una vez que nosotros tenemos la conciencia de que todos pertenecemos al grupo y de que todas las necesidades de todos se tienen que considerar para que el grupo avance, estamos hablando de una educación inclusiva. Bueno, las conclusiones: aprendimos qué es una educación inclusiva, cuáles son los principios que la rigen, qué documentos o de dónde se sustenta teóricamente, para qué es necesaria, cómo va a afectar a la comunidad y qué modificaciones se tienen que hacer para llegar a este objetivo. ¿Dónde estamos? Creo que en el caso de México nos falta mucho camino por recorrer porque todavía hablamos de integración educativa, por ejemplo, por el hecho de que se sigue hablando de educación especial para ciertos sectores de la población.
no se dominan las lenguas indígenas, que sería una problemática considero más importante que hablar inglés, porque esas comunidades forman parte, quienes somos de forma más directa. Todavía vemos que hay muy poca infraestructura que acepta gente con diversidad funcional. Los profesores no recibimos una capacitación en lenguaje de señas ni para hacer lectura y escritura en braille, que esto también hace que los chicos que tienen estas condiciones no puedan ingresar a las escuelas. La cuestión de la diversidad étnica, racial, religiosa, creo que es algo que todavía no nos toca tan directamente, pero con todos los movimientos sociales que hay en Latinoamérica y en el mundo eventualmente nos va a alcanzar. Ya cada vez vamos a hablar más de alumnos musulmanes, alumnos hindús, alumnos que vienen de latitudes que de otra forma diríamos cómo llegaron a México, y es algo para lo que tenemos que estar preparados. ¿Cómo mejorar? Pues con esta conciencia de que estamos en un mundo globalizado, multicultural, y de que hay diversidad dentro de nuestro propio país y que esta no ha llegado, sino que ya estaba desde hace mucho y que no la hemos acogido de la forma correcta. ¿Por qué mejorar? Porque al final el hecho de que no hayamos sabido integrar adecuadamente estas diversidades es una de las causas de las que hay tanto rezago y abandono educativo en el país, al menos esta es una opinión muy personal. También porque no se ha abordado interseccionalmente la cuestión de la diversidad. Creemos que con hacer escuelas para los niños indígenas es más que suficiente y no vemos la cuestión del género, por ejemplo, en las comunidades indígenas, o que con que haya inclusión de niños y niñas en las mismas escuelas es más que suficiente sin considerar otras problemáticas, por ejemplo, la diversidad funcional, a quienes aqueja más, por qué los aqueja más, y pues para qué mejorar. Yo creo que esta pregunta se responde sola muy fácilmente, pero nunca está de más mencionarlo, para generar una sociedad más justa y una sociedad más consciente de sus necesidades y potenciales, que creo que es algo que en México en este momento nos está haciendo mucho daño como sociedad. No tenemos un objetivo claro de dónde queremos llegar ni por qué lo queremos lograr. La educación está sumamente politizada y en el politizarse se está atendiendo a las necesidades de los de arriba, a las necesidades de los que ya están educados hasta cierto punto, y no a los de abajo, a las poblaciones minorizadas y a las generaciones que todavía no están recibiendo un proceso educativo porque temporalmente todavía no les toca. Entonces, es una cuestión de compromiso con nuestro propio país, con nuestra propia sociedad, y es un acto de amor con nuestras comunidades de todo tipo que lo necesitan y que lo merecen. Esta sería toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.